Este es un pasaje que ha sido tratado por muchos hermanos a través de la historia. Muy interesante el pasaje. Desde mi punto de vista, o sea, cuando yo observo a los hermanos tratando el tema, veo que sí, ellos atinan. O sea, las conclusiones que sacan acerca de este pasaje son bíblicas, son genuinas. La fe de la mujer cananea, se habla sobre sus necesidades o su necesidad. Y veo que los diferentes hermanos tienen como una opinión parecida a cada uno. Y eso es notable y acertado. Cada uno lo trata de su perspectiva y son bíblicos. Y usted aprende mucho oyendo los estudios, las predicaciones y análisis acerca de este tema. En mi caso, yo observo el tema, el pasaje, y también llego a la conclusión acerca de la fe de la mujer y de sus necesidades. De hecho, el Señor lo dice: oh mujer, grande es tu fe. O sea que el pasaje se refiere, sí, toma como referencia la fe de la mujer cananea y su situación. Ahora, yo veo otra cosa. Más que la fe de la mujer cananea, o además de la mujer cananea, de la fe de la mujer, yo observo en este pasaje algo extraño, y es una pelea de boxeo. ¿Cómo? Qué raro, una pelea de boxeo, Henry, sí. Por lo menos yo veo eso. Una pelea de boxeo, y también veo una gran prueba, una prueba profunda, quizás dos pruebas. Y eso me llama la atención porque este pasaje es uno de los pasajes más importantes de la Biblia, sinceramente, así lo veo yo. Y esa importancia radica en ese encuentro que hay entre la mujer cananea y el Señor. Por eso yo veo una especie de pelea de boxeo, le llamo así, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si usted concuerda conmigo, ¿verdad? A ver si también usted lo ve así y que usted puede sacar su conclusión acerca de nuestra opinión. Bien, fíjese, este pasaje se encuentra en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. No está ni en el Evangelio de Lucas ni en el Evangelio de Juan. Entre los dos evangelios en los que está sentado Mateo y Lucas, vamos a sentar este estudio en el Evangelio de Mateo. Vamos a tomar como referencia, obviamente, tomando parte del Evangelio de Marcos, donde también está sentado. Bien. La razón por la que tomo como base el Evangelio de Mateo fue, vamos a decir, una razón algo fortuita. Yo escuché a un teólogo decir que era la única vez que el Señor salía de Israel. Y eso me llamó la atención, que la única vez que, según Mateo, el Señor sale de Israel, lo hace hacia una tierra como Tiro y Sidón. En realidad, no es la única vez. Podemos contar la vez que como niño se fue a Egipto. No contaría, ¿verdad? Pero por lo menos en el ministerio, él, previo a esto, había ido a la ciudad de Gadara, con el episodio de los endemoniados gadarenos. Pero en esa ocasión el Señor prácticamente fue echado de la tierra, tan pronto hizo ese prodigio. O sea que básicamente no entró, aunque desde un punto de vista físicamente entró, pero lo sacaron. En esta ocasión el Señor sale de Israel hacia tierra de Tiro y Sidón, y ya sí podemos decir que sí, que él salió de esa tierra y habitó en esa tierra, o pasó por esa tierra, por lo menos oficialmente. Así que vamos a partir de ahí, de que sí, ok. Por primera y única vez el Señor, según Mateo, sale de tierra israelita hacia una tierra extranjera. Según Lucas, el Señor nada más solamente salió a la tierra de Gadara, con el episodio de los endemoniados gadarenos, y no volvió a salir de tierra israelita. Igual Juan, el Señor no sale de la tierra
y según Marcos, de la tierra de Israel, y según Marcos, el Señor sale varias veces. Así que entre los evangelios hay varias versiones de cuántas veces el Señor salió de la tierra de Israel. Hay muchas personas, o los detractores bíblicos, dicen que la Biblia se contradice. Y, por ejemplo, en este caso, un detractor bíblico te preguntaría, por cierto, ¿cuántas veces salió el Señor de Israel? Y así hay algunos pasajes donde ellos confrontan la palabra de Dios, como el caso de Judas, que si se ahorcó o se cayó. El caso de la resurrección, si habían dos ángeles o había un ángel en la cueva. Hay versiones, hay evangelios que uno dicen que hubo un ángel, otros dos. Y así sucesivamente están buscando ese tipo de confrontaciones con la palabra de Dios. Pero hay que entender, hermanos, que los evangelios, el caso de los evangelios, ellos están escritos a manera de un informe periodístico parecido, donde cada evangelio es una versión de los hechos. Es como un periodista que va a cubrir un evento, un accidente en el parque. Yo voy como periodista y veo que hubo un accidente y un muerto. Pero usted va a cubrir el mismo hecho, pero ve dos muertos. Entonces, según mi versión, hubo un accidente y un muerto en el parque. Según su versión, la suya, hubo un accidente, pero dos muertos. No significa que se contradigan, ni que su versión, la suya es la cierta y la mía no, sino que son versiones de un mismo evento. Y eso en técnicas de investigación es permitido. Entonces, de manera parecida, o quizá igual, están escritos los evangelios. Cada evangelio es un informe, por decirlo así, una versión de los hechos. Podrán en algunas partes confrontarse, pero en los hechos fundamentales son exactamente lo mismo lo que narran. No solamente los evangelios están escritos así, o sea, todo documento histórico está escrito en esa tónica. Cuando usted lee un libro de historia, ¿qué estamos leyendo? Una versión del historiador. Es más, hoy en día hay una guerra, ahora, y lo que nos llega son versiones, la versión rusa, la versión del otro bando, del occidente, de Ucrania. O sea que por lo regular son versiones lo que nos llegan. Parecido aquí en el Evangelio. Son versiones de lo que cada evangelista vio o redactó. Podemos hacer, inclusive, si vemos confrontaciones, podemos hacer empates. Por ejemplo, en el caso de la muerte de Judas, bueno, se ahorcó en una rama que se rompió y él cayó. Una persona vio el ahorcamiento, otra persona vio cuando él muere reventado, como dicen en los hechos. Y así debemos entender los evangelios, encararlos. Ahí, fíjense que dice evangelio según Mateo, según Marcos. Y hay hermanos que no toman en cuenta eso y hay que tomarlo en cuenta al momento de tú entender los evangelios. Bien. Fíjense, no fueron los 4 evangelios los únicos, hubo más evangelios. Lucas, en su introducción, dice, porque muchos intentaron escribir los hechos entre nosotros. Lo que pasa es que estos son los evangelios oficiales. Aparecieron evangelios, o gente escribió, evangelios que podían ser inclusive tomados en cuenta, pero no fueron consignados. Como también hay evangelios totalmente falsos. Hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Pero inclusive en la misma Biblia encontramos más evangelios. Aparte de los 4, hay más evangelios. Hay otro evangelio, inclusive que es anterior a los 4 evangelios. Porque ¿qué es un evangelio? Es la descripción de la vida del Señor, básicamente. Entonces, si usted se pone a pensar, desde el mismo Génesis hasta Malaquías, ahí está escrito
toda la vida del Señor, todo lo que Él iba a hacer, desde que iba a venir, iba a nacer de una virgen, su ministerio, cómo iba a morir. En los Salmos te habla inclusive de la crucifixión, en Isaías te dice que va a resucitar, que va a llevar la palabra de Dios a los gentiles, etc. O sea, fíjense que Jesús dice lo que se escribió de mí en las Escrituras. Ven, o sea que nosotros podemos ver lo que le llamamos Antiguo Testamento como un evangelio del Señor, porque ahí se escribió toda la vida del Señor, previo a su manifestación como persona. Fíjense que ahí podemos entonces tener 4 evangelios, uno primero y los 4 que conocemos como evangelios. Pero fíjense que si decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, después que el Señor asciende, entonces vienen los discípulos a darle seguimiento a la obra del Señor. Y ese seguimiento está escrito en el libro de los Hechos. Entonces, en vez de decir libro de los Hechos de los Apóstoles, podemos decir libro de los Hechos del Señor en forma de iglesia. Quiere decir que podemos poner incluso el libro de los Hechos hasta como un evangelio más, porque está narrando la vida del Señor cuando Él pasa de ser una persona común y corriente como nosotros, aunque de naturaleza divina o procedencia divina, cuando pasa entonces a ser la iglesia de Cristo, a ser iglesia de Él, a través de sus primeros apóstoles o de sus apóstoles. Así que podemos ver entonces 6 narraciones de la vida del Señor, lo que básicamente define un evangelio. Pero ¿qué pasa? Que no solamente esos discípulos iniciales fueron iglesia de Cristo, también lo somos usted y yo. Quiere decir, y que se entienda, que la vida de cada uno de nosotros es un evangelio. Y eso nos lleva a reflexionar y a decir, ven acá, pero yo me estoy comportando como se comportaría el Señor. ¿Es mi vida un evangelio? ¿Se puede considerar un evangelio de Cristo? Carta leída del Señor. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Yo particularmente, mi opinión, yo en sentido general 7 evangelios. El Antiguo Testamento, donde está escrita la vida del Señor. Los 4 evangelios, Marcos, Mateo, Lucas, Juan. El libro de los Hechos, el evangelio de los discípulos. Y entonces ya el evangelio de la iglesia en sentido general hasta el sol de hoy. La vida de cada uno de nosotros. Es bueno entender eso y practicarlo. Entonces, también estamos, ¿verdad?, haciendo un paréntesis un poco extendido sobre la lectura de la palabra, que es muy importante. Fíjense, el Señor habla que Él es la luz del mundo. También dice, o sabemos que Él es la palabra de Dios. O sea, la luz, o sea, la palabra de Dios es la luz. Y fíjese que cuando usted toma la luz física, o sea, la luz, más bien, obviamente, tú la pasas por un prisma. ¿Qué pasa con la luz? La luz se divide en 7 colores fundamentales. Y cada color tiene sus propiedades, sus propiedades intrínsecas distintas de las del otro. Y sin embargo, los 7 colores conforman una sola unidad, que es la luz. De forma parecida acontece con la palabra de Dios. Es la luz dividida en varios colores, que son los evangelios. Tanto el Antiguo Testamento, los 4 evangelios bíblicos, el libro de los Hechos y el evangelio o la vida de cada uno de nosotros. Eso es muy importante.